Buenos días, queridos hermanos. De pie. Seguimos alabando el nombre de nuestro Padre Celestial con el himno 217. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la lealtad a cumplir, por ti la marca y el pedir, por ti la muerte cruel sufrir, sígueme, 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 oh deja atrás el vil pecado, sígueme, 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 hogar celeste preparado, sígueme, 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 oh cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé, sígueme, 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 en mí tú puedes descansar, sígueme, 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 oh ven tus penas a entregar, sígueme, 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 yo soy tu Dios, tu Salvador, yo te amo mucho, pecador, oh deja todo tu temor, sígueme, 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 sin mí Jesús te seguiré, 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 por ti yo todo dejaré, 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 muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor, seguiré, seguiré, seguiré. Amén. La lectura bíblica es tomada del libro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardamos. Amén. Con estas palabras doblemos rodilla para orar. Amén. Cerremos nuestros ojos y nos concentramos en la oración. Excelso y cariñoso Padre, Dios, creador de todo cuanto existe, usted es merecedor de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, oh precioso Padre, por este día santo de sábado que usted ha permitido que estemos con vida y estemos dispuestos, Padre, para recibir tu santo mensaje. Pedimos de tu Santo Espíritu para que seamos tomados, Padre, por tu Santo Espíritu y seamos dirigidos conforme a tu voluntad. Amén. Sea la persona, Padre, que usted ha escogido para dar su mensaje a esta hora, lleno de tu Santo Espíritu, Padre, para que todo lo que salga de sus labios sean palabras edificadoras. Amén. Nos entregamos en tus brazos, Padre, para que sea usted quien dirija a cada uno de nosotros
los que estamos en este lugar y los que se encuentran conectados en la página en Facebook, Padre, sea usted dirigiéndonos a todos conforme a su divina y santa voluntad. Amén. Todo esto lo pedimos, lo recibimos y lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro gran Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Con ustedes el predicador de esta hora, el hermano Wilson Ramírez. Amén. Hermanos, feliz sábado para todos. Amén. Amén, hermano. Que Dios sea bendiciéndonos siempre. Amén. Hermano, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. Qué bendición, queridos hermanos, tener esta seguridad que Cristo vive y que Él viene. Amén. Si nosotros reconocemos que Él viene, es porque tenemos en nuestros corazones, lo estamos esperando. Amén. Recordemos, hermanos, que el árbol solo en la llanura, sus raíces son más profundas, más fuertes, y la amplitud de sus ramas amplían también mucho más para cuando venga el tiempo de tribulación o de viento, para que ustedes me puedan entender, poder resistir ese día malo, o sea, estar fuertes. Amén. Así mismo nosotros, queridos hermanos, si llegan tribulaciones, si vienen viento, no nos preocupemos, porque nuestras raíces están cimentadas en la roca que es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, el tema que ha permitido que compartamos hoy, que nos va a educar con su palabra, tiene como título: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Es una bendición, hermanos, oír la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Porque hoy el mundo está oyendo la palabra de Dios, pero no la está obedeciendo. Aún personas que se dicen ser cristianas están oyendo y leyendo la palabra de Dios con sus propios ojos, pero no la están obedeciendo. ¿Por qué digo que no la están obedeciendo? Porque hoy en día el mundo cristiano quiere que Dios se sujete a ellos y no ellos sujetarse a Dios. Amén. Para obedecer a Dios, querido hermano, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Todo lo que Él ha establecido, obedecerlo. Amén. ¿Sí? Ahí lo vimos y lo obedecemos. Hermanos, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, así que vamos a la palabra de Dios y comencemos a leer su palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Juan 18:37, querido hermano, vamos a leer ahí. 18:37, querido hermano. Ubiquémonos todos y hagamos la lectura bíblica de la Biblia para que miremos que es importante oír la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla. ¿Saben? En alguna ocasión alguien le dijo a Cristo: bienaventurada la madre que te tuvo y te crió. Cristo respondió: más bien bienaventurados los que oyen la palabra de mi Padre y la obedecen. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, leamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juan capítulo 18, versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Qué bendición, hermanos. Toda persona a la cual
es de la verdad, oye la voz de nuestro Señor Jesucristo. Guarda los mandamientos de Dios. De esa manera, oye la voz y obedece conforme a la voluntad de Cristo. Porque, hermanos, la palabra nos enseña que el oír es bueno, que el oír es importante. Pero cuando nosotros oímos y usamos nuestras interpretaciones a nuestro favor, me duele decirlo, pero ahí es donde nos equivocamos. Porque nosotros debemos oír la palabra de Dios, debemos entenderla y debemos colocarla por obra en nuestras vidas sin refutar nada. Ejemplo, Abraham. Digamos que Abraham con su familia vivía cómodo, ¿verdad? Pero Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra a la tierra la cual yo te mostraré. ¿Será que Abraham reputó algo? No, nada. Inmediatamente obedeció Amén. la palabra de Dios. Qué bendición, hermano. Igual nosotros hoy en estos últimos tiempos sabemos que son tiempos peligrosos. Cristo nos está hablando, nos está diciendo: arrepentidos, que ya viene pronto. Nosotros tenemos que oír su voz y obedecer conforme a su voluntad. Tratar de acomodarnos el 100%, hermanos, a nuestro Salvador Jesucristo, y no buscar que Cristo se acomode a nosotros, porque de esa manera no vamos a ser capaces de obedecer. Sigamos leyendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Ahorita leamos con nuestra lectura bíblica en Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer, queridos hermanos. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué bendición, hermano. Bienaventurados ustedes, bienaventurados yo, que oímos la palabra de Dios y la obedecemos, porque en otras versiones dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos, porque sabemos, hermanos, que en el tiempo de Cristo, cuando Cristo dijo estas palabras, hermanos, en el desierto, había muchas personas. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los estudiosos de la ley, pero tenían la palabra de Dios, la oían, la predicaban, pero ¿qué cosa no hacían? No la obedecían. Por eso Cristo les habla a ellos y les dice: es una bienaventuranza, hermanos, aquellas personas a las cuales oímos la palabra de Dios y la colocamos por práctica en nuestras vidas. Porque hoy en día, hermanos, no estoy juzgando, pero hay muchas personas a las cuales con sus labios dicen: camino como Cristo, soy cristiano, pero sus hechos y su corazón muestran otra cosa. Porque Cristo nos dice en su palabra: de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aunque con la boca digo soy cristiano, con esa misma boca estoy diciendo y estoy haciendo cosas las cuales no son a la voluntad de Cristo, queridos hermanos. ¿Sí? Así que nosotros seamos oidores, hacedores de la palabra de Cristo, no oidores olvidadizos a nuestra conveniencia. Hermanos, sigamos leyendo la palabra de Dios, hermano. Ahorita vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos, ¿qué cosa? Él nos oye, queridos hermanos. Por eso les vengo hablando, hermanos, que tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Para pedirle a Cristo conforme a su voluntad y Él nos pueda oír. Y nuestras cosas que pidamos, Cristo le ruega al Padre y el Padre las ejecute en nosotros, queridos hermanos. Pero ¿cómo estas cosas llegan a suceder? ¿Cómo estos milagros llegan a pasar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos cambiar si nos entregamos en las manos de Cristo? Y seguimos a Cristo, queridos hermanos. Ahí todas estas cosas pasan. Si nosotros nos acomodamos a su voluntad, no buscando, hermano, acomodar a Cristo a nuestra voluntad. Porque sabemos que nosotros estábamos allá en el pecado y únicamente Cristo nos ha liberado de él. Así que nosotros no queramos acomodar a Cristo a nuestras decisiones, sino nosotros acomodémonos a la voluntad de Cristo. Oigamos esta palabra y obedezcámosla. No es difícil. Pero ¿para quién no es difícil, hermano? Amén. No es difícil para que esa persona que Cristo vive en él. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién, en mí. En otras palabras, hermano, nosotros tenemos que hacer morir nuestro yo. De esa manera, Cristo habita en nosotros. Y si en algún momento llegan algunos pensamientos a nuestros corazones para querer reparar, Cristo afirmará nuestros pasos y no repararemos, hermanos. Pero que en realidad nuestro cuerpo sea la habitación de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos queridos. Ahí estamos, hermanos, al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Decimos amén, hermanos. Amén. ¡Qué bendición! Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, que para estos últimos tiempos Él tiene pensamientos de ¿qué? De paz, para darnos en estos últimos tiempos que esperamos. Y oraremos a Él. ¿Y Él qué cosa hace, hermano? Nos oye, hermano. Nos oye, hermano. Por eso en estos últimos tiempos sabemos que para el pueblo de Dios, aquel que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, se avecina ¿qué? Tribulaciones. Pero no nos preocupemos por eso. Porque vamos a oír al Padre. Vamos a orar al Padre y Él nos va a oír. Amén. Vamos a pedir su protección. Y Él a través de su Espíritu nos va a proteger, hermanos. Amén. Pero tenemos que obedecer su palabra. Amén. Tenemos que andar conforme a su divina y santa voluntad para que estas cosas se cumplan en nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿saben ustedes? Por reunirnos el sábado vamos a ser demasiados perseguidos, hermanos. Pero tampoco nos preocupemos por eso, porque ahí está nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El cual nos ha dicho a través de su palabra que no nos dejará solos, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición, hermano. Estas palabras me llenan de gozo y es importante nosotros reclamar esas promesas. Amén. Nos preguntaremos cómo las reclamamos. Sencillo, hermanos, obedeciendo a Cristo. Amén. Ahí está, no hay más.
Solo obedecer, hermano, escuchar su palabra, los que leen, leerla y cada cosa que usted lea, que es conforme a la voluntad de Cristo. Acomódese usted a esa palabra que esté leyendo. De un buen testimonio. Manténgase fiel a esa verdad. Porque aquellas personas a las cuales andan en la verdad, dice la palabra de Dios, pueden oír y entender la palabra de Cristo. El que anda en la mentira, como anda en sus propias concupiscencias, no puede entender la verdad del evangelio del reino de los cielos. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Ahorita vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16. Vamos a leer el verso 20. Capítulo 16, verso 20 del libro de Proverbios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Hermanos, qué bendición esta primera parte de este versículo. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien. No encontré la palabra el intérprete, en la palabra hallará el bien. Dice que el que entiende es una bendición, hermano. Porque la palabra de Dios, siempre aquellas personas las cuales son intérpretes, por eso Cristo, cuando reprendió a los escribas y fariseos, a los intérpretes de la ley, y entre ellos estaba Nicodemo. Después Nicodemo fue a Cristo, ¿cierto? Y le dijo que él siendo intérprete, miremos lo que Cristo dice, hermano, de la ley, ¿no sabe esto que es nacer de nuevo? Miremos lo que pasa, hermano, siendo intérprete de la ley, pero él la interpretaba que a su beneficio, pero no logró entenderla para ser obediente a la palabra de Dios. Hermano, ¿si ven la diferencia que hay en las dos palabras, hermano? Y ahí es donde nosotros debemos entrar. Para poder depender de Cristo tenemos que entender su palabra y colocarla por obra en nuestras vidas. Amén. Hermano, así hacemos su vivir y santa voluntad. Sigue diciendo el verso 20, hermano, que no lo he terminado. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Decimos amén, hermano. Amén. Qué bendición. Tenemos que confiar en Jehová para ser bienaventurados. Miremos que por esta palabra confianza que acabamos de leer en este proverbio, se originó el pecado ¿dónde? Allá en el jardín del Edén. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desconfiaron de la palabra de Dios. Hicieron lo que ellos pensaron. ¿Sí? Así que nosotros debemos confiar en Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, querido hermano. Y ahí somos bienaventurados. Y esta bienaventuranza se convierte en ¿qué cosa? En vida eterna, hermanos. ¿Sigo yo? Nos convierte en vida eterna. Así que es una bendición, hermano, nosotros acomodarnos a la voluntad del Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Vamos ahorita al libro de Salmos. Nos vamos a ubicar en el libro de Salmos 116. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 116. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Amén. Qué bendición, hermanos. Miremos David en su arrepentimiento, en su amor a nuestro Padre Celestial. Él mismo lo confiesa, lo dice que lo ama, porque Él le ha suplicado, el Padre Celestial lo ha oído
Y vuelve y replica y dice que lo invocará en todos sus días. Hermanos, en otras palabras, el rey David dijo que no se apartaría de Jehová ni un segundo. Igualmente nosotros hoy, hermanos, para llegar a la vida eterna, tenemos que hacer lo mismo. Pegarnos a Cristo y no apartarnos de Él ni un segundo. Él nos ha dicho que así se desplomen los cielos y la tierra. Nosotros hagamos su divina y santa voluntad. Amén. Hermanos queridos, es una bendición estas palabras que Dios ha traído para ustedes y para mí en esta mañana de este día bendito de sábado, queridos hermanos. Amén. Obedecer, hermanos. Todos los mártires que usted ve en la Biblia, todos los profetas que nos muestra la Biblia, han sido triunfadores porque han obedecido conforme Dios les ha ordenado. Hoy Cristo nos enseña a nosotros, hermanos, si nosotros queremos estar donde Él está, hoy también tenemos que hacer su voluntad. También tenemos que obedecerle. También tenemos que permanecer en obediencia. No decir que Dios ama el pecador y aborrece el pecado, porque pecador y pecado no es lo mismo. Tenemos que salir totalmente del pecado y llegar a ser justos. Cristo nos dice en su palabra: sé santo como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Qué cosa? Pues Santo. Entonces, ¿en un santo hay pecado? No. Entonces, ¿cómo que Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Dios nos ama, pero no pecando, hermanos. De esa manera Dios nos ama si nosotros nos retiramos totalmente del pecado. Ahí Cristo está con nosotros, hermanos, guiándonos, dándonos su espíritu, hermanos, sustentándonos con su mano derecha. Pero lo único, hermano, es que tenemos que totalmente alejarnos del pecado. Amén. En Juan 17, Cristo dice que nos ruega que nos quite del mundo, pero sí ruega para que nos mantenga el Padre a nosotros firmes en el mundo, hermano. Amén. O sea, hermano, nosotros vamos a estar en el mundo, pero no vamos a ser partícipes de las cosas que se hacen ¿dónde? En el mundo. Ahí tenemos al justo Lot. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, hermano. Sodoma y Gomorra pervertido en el pecado. Pero Lot no participaba de qué? Del pecado. Igualmente nosotros hoy, el mundo está pervertido del pecado, pero nosotros no podemos participar en el pecado. Amén. Tenemos testimonios en la Biblia de que sí se puede vivir sin pecar. Por eso nuestro Salvador Jesucristo vino de semejanza de carne, vendida el pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado y resucitó sin pecado. Amén. Hoy también nosotros, cuando bajamos al agua bautismales, si en realidad nos hemos arrepentido del pecado, resucitamos nuevamente con Cristo sin pecado. Y pidamos al Padre que nos dé su espíritu para que siempre vivamos así, sin pecar. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Ahorita vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Decimos amén, hermanos? Cristo dice: cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, lo compara a un hombre ¿qué? Prudente. En otras palabras, un hombre inteligente. Que no quiso irse a dónde? Allá a la playa a edificar una casa a la orilla del mar, sino que buscó una roca, la cual es nuestro Salvador Jesucristo, y edificó sobre la roca, querido hermano. Hoy Cristo nos está llamando a nosotros
Nos dice, no edifiqué ¿dónde? En el mundo, porque el mundo y sus vanidades perecerán. Edifiquemos en nuestro Salvador Jesucristo, que es la roca, para heredar la vida eterna. Hermanos, ahí debemos edificar. No hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla rompe, los ladrones hurtan. Hagamos tesoros en el cielo, donde allá no hurtan, hermano, ni tampoco la polilla rompe. Pero, hermano, ¿cómo hacemos esos tesoros? En el cielo. Obedeciendo. Sí, hermano, teniendo esa fe, aplicando la palabra de Dios, no pecando. Hay tesoro para nosotros en el cielo, hermano. Haciendo la voluntad del Padre, hermano. Así somos ricos en fe. El Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. Aquella persona a la cual no hablaba puede hablar. ¿Saben? En alguna ocasión Juan, estando encarcelado, mandó a uno de sus discípulos que le preguntaba a Cristo que si él era el Cristo o esperarían otro. Cuando ese discípulo llegó a Cristo y le hizo la pregunta que Juan le había dado, Cristo le respondió: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Hermanos. Amén. Sí, entonces para nosotros hoy también, hermanos. En otras palabras, Cristo le dijo a ese discípulo de Juan que ahí estaban los testimonios que hablaban que él en realidad sí era el Cristo, el cual venía a salvar la raza humana. Hoy nosotros también, hermanos, aquella persona la cual tenga en su corazón obedecer la palabra de Dios y heredar la vida eterna, también esos testimonios se dejan ver. No son escondidos, hermanos. Esas cosas en nosotros se ven. La obediencia no se puede esconder. El cambio es visible, hermanos. Por eso hoy leíamos que somos carta de Cristo. Y si eres carta de Cristo, eres una carta leída. ¿Saben cuando prendieron a Cristo? A Pedro, lo vieron por ahí y le dijeron: tú eres de ellos. Hablas como ellos. Y hasta caminaba Pedro como ellos. O sea que Pedro, aunque dijo que no, aunque lo negó 3 veces, no pudo esconderse. Porque el testimonio de que era de Cristo y que andaba con Cristo fue como visible. Hermanos, hoy para nosotros también, hermanos, también esos testimonios son visibles. El mundo lo puede ver, nuestros hermanos lo pueden ver. Y Dios aún puede ver hasta lo profundo de nuestros pensamientos. Amén. Hermanos, sigamos leyendo la palabra de Dios y aceptemos este llamado de Cristo. Que nosotros seamos su habitación y que Él more en cada uno de nosotros. Y hagamos, como en alguna ocasión dijo el mismo Pedro: Maestro, apártate de mí, no soy digno de ti. Pero ¿qué hacía Pedro? Hermanos, ¿algunos saben qué hacía Pedro? Aunque le decía al maestro: apártate de mí, más se aferraba Pedro ¿a quién? A Cristo. Hermanos, se aferraba a él, le decía: maestro, apártate, pero estaba aferrado a Cristo, hermano. Nosotros también, hermanos, no éramos dignos de recibir la vida eterna, pero hoy Cristo nos la está ofreciendo a cada uno de nosotros. Solo nos pide que hagamos su divina y santa voluntad, que guardemos los mandamientos y tengamos la fe de Jesús, y un día no muy lejano podemos estar donde Él está. Amén. Leamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: he aquí, Cristo está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a él y cenará con él
y esa persona con Cristo. ¿Decimos amén, hermanos? Hermanos, Cristo está hablando a través de su Espíritu, tocando corazones. Y ofrece entrar a aquellas personas a las cuales le hablamos su corazón del arrepentimiento. Y ofrece estar con nosotros. Vivir, imagínense. Porque Él habla de que entrará a nosotros y cenará con nosotros. O sea que se quedará ahí, pero nosotros debemos obedecer. Debemos hacer su divina y santa voluntad. Aceptar ese llamado, el cual Cristo nos está diciendo. Oí mi voz y sé de mi redil, para que así puedas heredar la vida eterna. Hermano. No demos más chance al enemigo. Arrepintámonos. Aquellas personas que nos ven a través de la página. Aquí está el Evangelio de Cristo, el cual Él trajo el reino de los cielos. Los siervos de Dios lo presentan para que cada uno lo obedezca y así pueda heredar la vida eterna. Amén. Porque solo Cristo, Él puede dárnoslas a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así que Él nos está llamando a todos para que lo obedezcamos. Sigamos leyendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Ahorita vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vamos a leer. Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos a leer, hermanos queridos, en el nombre de Jesús. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. O sea que no únicamente el oír, hermanos. Lo importante es obedecer la palabra de Dios que estamos oyendo, hermanos. Porque nosotros podemos oír la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, queridos hermanos, no estamos en nada. Lo importante es alcanzar esta fe, la cual Pablo nos está mostrando, obedeciendo conforme a la divina y santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, de esa manera Elías caminó con Dios, obedeciendo conforme a la divina y santa voluntad del Padre. Todo lo que el Padre le ordenaba, Él lo hacía. Así hoy también, hermanos, toda aquella persona la cual crea en Cristo, si tiene alguna enfermedad, en el nombre de Jesucristo será sano. Amén. Pero hay que creer. Todo aquel que busca a Cristo con el corazón contrito y humillado, se entrega a Él. Digamos, hermanos, y declaremos en el nombre de Jesucristo, Él lo sanará. Hermanos queridos, es una bendición escuchar esta palabra y obedecerla para así recibir cada ruego, cada súplica, cada petición que le hagamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Ahorita vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los quienes. Amén. Los ojos de Jehová no están encima de los pecadores, hermanos. Los ojos de Jehová están encima de los justos. Justicia. Aquella persona que anda conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué más. Los ojos de Jehová están encima de los justos, y atento sus oídos al clamor
de ellos. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¡Qué bendición! Dice que los ojos de Jehová están encima de los justos y sus oídos atentos al clamor de quienes, de los mismos justos, hermanos queridos. Así que es importante saber esto, hermano. Si tú andas conforme a la voluntad de Dios, tú suplicas y eres oído. Lo que le pides al Padre, por amor al Hijo, Él lo hará, pero debes obedecer. Para que el Padre esté atento. Cuando tú vas a tropezar, Él te libre del peligro, porque sus ojos están sobre ti. También tienes que ser justo. O en otras palabras, tenemos que ser justos, hermanos. También tenemos que saber que la Biblia nos enseña que Dios hace llover sobre justo e impío, ¿cierto? Eso es verdad. Pero Él está muy atento a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos queridos, el Padre Celestial, en el nombre de Cristo, siempre nos esté bendiciendo. Amén. Y permita el Dios Todopoderoso que esta palabra, la cual hemos escuchado en esta mañana, sea bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y así como esta bendición, hermano, recordemos que es una bienaventuranza toda aquella persona a la cual escucha la palabra de Dios y la obedece. ¿Cuántos en esta mañana decimos, he escuchado la palabra de Dios y la voy a obedecer? Amén. Qué bendición, hermanos. Todos de pie, por favor, cantamos el himno y comenzamos. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga y el venir, por ti la muerte cruel sufrir. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, sígueme, sígueme. Hogar celeste preparado. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, ven tus penas a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Yo te amo mucho, pecador. Oh, deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, sígueme. Sin mí, Jesús, te seguiré. Seguiré, seguiré, seguiré. Por ti yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy sin valor, si
oramos para que pidamos a nuestro Padre Celestial. Oramos, Padre nuestro, tú que moras en el reino de los cielos, Creador del cielo y tierra, para usted siempre sea la gloria, la honra y las alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Amén. Gracias por habernos exhortado en esta mañana. Gracias por habernos traído tu palabra y enseñado de que tenemos que obedecerla para así poder heredar la vida eterna. Amén. Que tenemos que acomodarnos conforme a tu voluntad, porque tú por amor nos has salvado. Amén. Tú por amor has dado a tu Hijo para que creamos en Él, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en Él cree será salvo. Amén. Nosotros creemos plenamente en Cristo y así de esa manera estamos confiados que cuando tu Hijo se manifieste con gran poder y gloria, vamos a recibir la vida eterna. Amén. Sosténnos, Padre, la gloria por tu mano derecha. También las personas las cuales escucharon tu mensaje a través de la página Ministerio Séptimo Día, sé tú morando a través de tu Espíritu en ellos para que puedan obedecer, justamente así como nosotros. Te pedimos por aquellas personas las cuales hoy han venido con dificultad a este lugar a escuchar tu palabra, personas las cuales tienen enfermedades, las sanes, para que así puedan testificar de tu gran amor por tus criaturas. Amén, Señor. Al salir de ese lugar, Padre, salimos de él, pero nos mantenemos en tu presencia. Llévanos con seguridad y que en todo momento, toda palabra que salga de nuestros labios sea para glorificarte y colocar en alto tu poderoso y santo nombre. Amén. Levántanos Dios, con tu bendición y con la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y tengamos un feliz almuerzo. Amén.